Pues, senadoras y senadores, otra vez muy buenas tardes a todas y a todos. Esta tarde, como saben ustedes, estamos reunidos en sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. Nos reunimos con motivo de las comparecencias del ciudadano Edmundo Font López, propuesto como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Malasia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Kiribati y la República de Nauru. Asimismo, del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Estado de Israel, y del ciudadano Pablo Macedo Riva como cónsul general de México en Hong Kong, República Popular China. Me honra presidir esta reunión con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia, Pacífico, África, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso. Quisiera yo cederle la palabra a mi colega, la senadora Pinedo. Por favor, senadora. Agradezco al copresidente de esta reunión, al senador Héctor Vasconcelos, y a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores por su apoyo y voluntad para la realización de esta reunión de trabajo de Comisiones Unidas. Saludo con afecto y especial aprecio a las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, a quienes reconozco su dedicación, arduo trabajo y amplia disposición para la construcción de acuerdos con una visión de Estado anteponiendo los intereses nacionales y el bienestar de las familias mexicanas en sus distintas vertientes, en cada una de las decisiones colegiadas que hemos tomado en el seno de esta comisión. Sean bienvenidos todas y todos a esta reunión, que debo agregar está siendo transmitida por el canal del Congreso a través de todas sus plataformas, en un acto de transparencia y rendición de cuentas de frente a la ciudadanía. El ejercicio republicano que nos convoca el día de hoy encuentra sustento en lo mandatado por el artículo 76, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que antepone al Senado de la República que está programado el Webex, ¿no? la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de los embajadores y cónsules generales, para lo cual analizaremos los perfiles curriculares y respectivos planes de trabajo de 2 ciudadanos designados por el titular del Ejecutivo Federal para fungir como embajadores de México y uno más para fungir como cónsul general. En una primera aproximación y desde un amplio espectro, debo señalar que estas designaciones atienden el interés superior de vigorizar el acercamiento de nuestro país con regiones claves como lo son el este y sureste asiático, así como Medio Oriente, y con esto multiplicar los beneficios para México en el desarrollo, fortalecimiento y dinamismo de sus relaciones con Malasia, Israel y Hong Kong, República Popular China, por lo que el análisis y dictaminación de los nombramientos que hoy nos reúne es de gran importancia. Por ello, desde esta comisión legislativa seguiremos sumando esfuerzos con estas representaciones diplomáticas para que el diálogo político empiece a brindar resultados sólidos con responsabilidad y visión de futuro. Muchas gracias, senador Vasconcelos. Muchas gracias, senadora presidenta. Solicito amablemente a las y los integrantes de estas comisiones mantengan encendida la cámara del equipo informático con el propósito de que pueda verificarse la participación de ustedes. Y senadora Pinedo, quisiera preguntarle si podría proceder con el pase de lista de asistencia. Sí, con gusto, senador Vasconcelos. Voy a pasar lista primeramente de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador Héctor Vasconcelos. Presente. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.
Senadora Nancy de la Sierra Aramburo. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Presente, senadora. Senadora Ifigenia Martínez Hernández. Presente. Senadora Berta Alicia Carabeo Camarena. Presente. Senador Alejandro Armenta Mier. Senadora Josefina Vázquez Mota. Presente. Senadora Gina Andrea Cruz Blacklet. Senadora Claudia Ruiz Macías Salinas. Senadora Beatriz Paredes Rangel. Presente, Beatriz Paredes. Senadora Mónica Fernández Balboa. Presente, Mónica Fernández Balboa. Senador Marco Trejo Pureco. Presente, Marco Trejo Pureco. Senadora Sacil de León Villar. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Rogelio sí estaba. Senador Juan Cepeda. Procedemos a pasar lista a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, África. Senadora Cora. La de la voz, presente. Presente. Nancy de la Sierra. Sí, senadora. Queda registrada su asistencia. Senador Arturo del Carmen Mocawis. Aquí no me está cerrado. Mocawis Arturo, presente. Gracias, senador. Senador Ricardo Agüel Bardawil. Senadora Susana Harp Itubarría. Presente. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. Y estaba también. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. Senador Erubiel. Castorena, presente. Gracias, senador. Senador Erubiel Ávila Villegas. Es que aquí no me cambiaron el silencio. Senador Erubiel Ávila. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Presente. Gracias, senadora. Senador Alejandro Armenta, secretaria, si es tan gentil de registrar mi asistencia. Gracias, por favor. senador Armenta. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos. Senador Héctor Vasconcelos, le informo que por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores nos encontramos con 11 senadores presentes y por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África hay 5 senadores presentes, por lo tanto, le comento que hay quórum para realizar la reunión. Muchas gracias, senadora presidenta. De acuerdo con la lista de asistencia, por lo tanto hay quórum en ambas comisiones, por lo que se declara abierta la sesión. Y quisiera solicitarle, senadora, dé usted lectura al orden del día. Con gusto. Orden del día. Primer punto, apertura de la reunión. Segundo, registro de asistencia y declaración del quórum. Tercero, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Cuarto, presentación curricular y el plan de trabajo del ciudadano Edmundo Font López, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Malasia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Kiribati y la República de Nauru. En el punto número 5, rondas de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al compareciente. Sexto, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. 7, presentación curricular y el plan de trabajo del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado de Israel. 8. Ronda de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al compareciente. 9. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. 10. Presentación curricular y del plan de trabajo del ciudadano Pablo Macedo Riva, designado como cónsul general de México en Hong Kong, República Popular China.
11. Rondas de preguntas y respuestas por parte de las y los senadores al compareciente. 12. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. 13. Asuntos generales. 14. Clausura de la reunión. Muchas gracias, senadora. ¿Podría usted preguntar a los senadores y las senadoras si se aprueba el orden del día, por favor? Con gusto procedo. Pregunto a las y los senadores de manera económica si es de aprobarse el orden del día, manteniendo la mano alzada por 5 segundos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. En sentido negativo, ¿abstenciones? Sí se aprueba, señor presidente. Muchas gracias, senadora presidenta. Para dar inicio a lo programado en el orden del día, solicito a los secretarios técnicos de estas comisiones permitan el acceso a esta plataforma al embajador Edmundo Font López, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Malasia, y en forma concurrente y sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Kiribati y la República de Nauru. Por favor. Muy buenas tardes, embajador Font. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión a distancia de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. Muchas gracias. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también en las respuestas a las preguntas que le formulen las y los senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Enseguida solicitaría a la senadora Pinedo de lectura al currículum del compareciente. Doy lectura. El ciudadano Edmundo Font López es diplomático de carrera y cuenta con amplia experiencia en la esfera diplomática con más de 47 años en el Servicio Exterior Mexicano. Actualmente, es el embajador en activo con mayor antigüedad y ha estado adscrito en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa, Medio Oriente y Asia. El ciudadano Font, quien dio inicio en su carrera en El Salvador de 1974 a 1978, fue embajador de México en Colombia de 1989 a 1992, en la India de 1999 a 2001, en Santa Lucía de 2012 a 2013 y representante permanente ante la Organización de Estados del Caribe Oriental. Asimismo, ha fungido como jefe de misiones consulares en Río de Janeiro de 1980 a 1986 y Barcelona de 1992 a 1995, y como jefe de Cancillería en Egipto de 1978 a 1980 y en Italia de 1986 a 1989. En la Cancillería mexicana ha colaborado en las Direcciones Generales de Cooperación Técnica Institucional, Culturales, Delegaciones, Protocolo y en la Subsecretaría para América y el Caribe. El embajador Edmundo Font es autor de varios cuadernos y libros de literatura y traducción. Además, incursiona periódicamente en la crónica y publica artículos en medios informativos de México, América Latina y España. Desde el 3 de enero del 2020 y hasta el 25 de enero de 2021, fungió al frente de la misión diplomática de México en Bolivia como encargado de negocios. Y a su partida ha sido distinguido con la Legión de Honor Mariscal Andrés Santa Cruz y Calahumana en el grado de Gran Oficial.
Tiene dominio del árabe e italiano y amplios conocimientos de francés e inglés y básicos en portugués. Muchas gracias. Vamos ahora a desahogar la comparecencia. Para ello, el compareciente cuenta con 15 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo ante estas comisiones. Embajador, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Héctor Vasconcelos, señora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, distinguidas senadoras y distinguidos senadores. Comparezco con el alto honor que representa haber sido propuesto por el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como embajador de nuestro país ante la Federación de Malasia y representante concurrente ante Kiribati y Nauru. Someto a su consideración, con debido respeto, el programa de trabajo redactado con el rigor y la grata expectativa que representa siempre para un miembro del Servicio Exterior Mexicano recibir un acucioso análisis y deliberación por parte de la Cámara de Senadores de nuestro país. Deseo agradecer de antemano a los miembros de la Comisión Unida de Relaciones Exteriores y a la Comisión Asia-Pacífico su valiosa disponibilidad para conocer propuestas que hallarán cargadas de entusiasmo, el mismo que representa a 31 años de mi primera encomienda como jefe de misión y a 47 de carrera, volver a desplegar la creatividad que se espera de una segunda responsabilidad en Asia, de ser por ustedes ratificado. Comprometo hoy los propósitos de una entrega de vigorosa acción, sirviendo a México en una región de características socioeconómicas colosales en el sudeste asiático. Mención y reconocimiento especial manifiesto también al señor canciller Marcelo Ebrard Casaubon por haberme renovado su preciada confianza. Iría entonces a Kuala Lumpur con la firme voluntad de dar cumplimiento a un pliego de instrucciones riguroso al cual se integra un proyecto de tareas a mediano y largo plazo, en redundancia, con los más altos intereses de México. Subrayo que sumaría mi resolución a una labor muy constructiva que han llevado a cabo mis predecesores y equipos de compañeras y compañeros en nuestra Cancillería. Ellos han desarrollado las bases de un acercamiento estratégico de gran alcance que pretendo continuar con empeño y decisión. Me dispondría a llevar a cabo tareas denodadas para alcanzar metas a partir de oportunidades también extraordinarias que ofrece Malasia, superiores en productividad laboral y de modo significativo más alto que las de Tailandia, Indonesia, Filipinas o Vietnam. Hablamos de la tercera economía más grande del sudeste asiático y que en el año de 2018 era ya la 38ª economía más grande del mundo. Malasia se encuentra entre los primeros 10 socios comerciales de México a nivel mundial y el quinto en Asia. Es un país conformado por un espíritu de coincidencias en la agenda multilateral que apuntalan una agenda y una visión compartida de principios de cooperación internacional y voluntad política en la solución pacífica de las controversias. Identificamos numerosas coincidencias entre nuestros gobiernos que profundizan el diálogo político. Entre ellas se encuentra la lucha contra la corrupción y la defensa y cooperación del multilateralismo. Considero que están dadas las condiciones para llevar a cabo acciones que nos permitan proyectar el crecimiento de una relación bilateral que en lo económico ha alcanzado casi los $12,000 millones.
Ello ubica a Malasia como el primer socio comercial de México en el sudeste asiático, el cuarto en Asia-Pacífico y el octavo en el mundo. Aunque un gran reto continúa siendo tratar de lograr equilibrios en una balanza comercial deficitaria para México por 11,000 millones de dólares. Entre 2014 y 2018, el comercio bilateral creció anualmente un poco más del 11% en promedio. Hay que recordar que somos miembros de APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y del TIPAD, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que Malasia no ha ratificado y que nuestro eficaz cabildeo para la relevante decisión positiva y final que tome Malasia nos permitiría alcanzar los beneficios de uno de los mecanismos de negociación multilateral comercial de mayor relevancia en los últimos años en el mundo. En un primer resumen, el fortalecimiento y la profundización del diálogo político, que es de extremada pertinencia, va de la mano con el fortalecimiento del ámbito económico, que es sin duda el renglón donde más oportunidades debemos seguir explorando para el beneficio de nuestro país. En mis anotaciones habrán encontrado un riguroso diagnóstico con prospectivas y se desprenderán de él ambiciosos planes de acción ante la Federación de Malasia y concurrencias en Kiribati y Nauru. En estas últimas se fomentarán los contactos y el diálogo político. Claro que las limitaciones que impone la pandemia de COVID-19 nos obligará también a implementar medidas creativas. Las coincidencias de los intereses de México con estos países en temas multilaterales impulsa a profundizar consultas en aspectos pertinentes. Desde el inicio de una futura gestión, pondremos énfasis en el sensible tema de la repercusión del cambio climático en las dos entidades multiinsulares, dada la grave amenaza que sufre su integridad territorial por el aumento de los niveles marinos. Un renglón primordial de válida estrategia será el papel sobresaliente de nuestra diplomacia parlamentaria. Abre caminos a la comprensión más amplia de nuestra política exterior, con una claridad de dimensión soberana que se manifiesta a través del privilegiado diálogo de nuestros representantes populares. Las adecuadas herramientas que posee remueven obstáculos con su alta representatividad. Señoras senadoras y señores senadores, encontrarán en mí, además de agradecimiento profundo, el apoyo permanente de la Embajada a sus valiosas iniciativas. De ser ratificado, representaría un alto privilegio llevar el mensaje articulado de nuestras culturas originales junto al impulso creativo y formidable de nuestra modernidad a una región del mundo con la que compartimos el brío de un desarrollo científico y tecnológico de vanguardia. Establecer con Malasia puentes vigorosos que sustenten una voluntad política clara y materializar el incremento de amplios intercambios sería una meta fundamental cuyos detalles se observan en los diversos ejes trazados en mi documento hecho llegar oportunamente. Este, aunque prolijo, es una guía de actividades plurales en consonancia con un momento de nuestra política exterior que atraviesa una fase de retos formidables y no solo en la dimensión del manejo de la situación sanitaria. Un enviado de México a Malasia lleva consigo una carga de reconocimiento universal de nuestra cultura, a partir de los términos clásicos en los que Arnold Toynbee incluye 3 regiones precolombinas de Mesoamérica, 2, una andina, entre las 21 civilizaciones mundiales de su estudio de la historia, Asia
engloba el influjo de otras 4 civilizaciones que ofrecen la oportunidad de establecer un diálogo sui generis en la comprensión dinámica de poderosas diversidades de las más antiguas del orden. En el caso específico de lo que es hoy el Estado multicultural de Malasia, la coexistencia del Islam y del hinduismo, del taoísmo y del budismo, con un breve pero significativo nicho cristiano, es un prodigio verdaderamente del entendimiento y de la tolerancia por encima de las incompatibilidades. De tal modo, llegaría yo a la región con una atracción fascinante y desempeñaría la representación digna y activa de un México moderno, orgulloso de sus notables raíces, para profundizar mejor en los usos y costumbres de sociedades plurales que significan un reto formidable en el desempeño diplomático. Hacer amigos para México y llevar el mensaje de nuestros valores y transformaciones coincide con la profundización del tejido de realidades que aportan flujos constructivos de toda índole, desde la fábrica de ideas tecnológicas y el incremento en el comercio, hasta la cima académica de las alturas humanísticas que nos caracterizan. En mi haber, tengo la fortuna de conocer algunos elementos sociales y culturales de las tradiciones del Islam. Ello, desde cuando estuve destinado en el Egipto de Sadat, y las del hinduismo y budismo cuando tuve la ocasión de servir en la India, la antigua Ceilán y en el Nepal del también sacrificado rey Virendra. En pocas palabras, trabajaría también por la integración cultural posible en el ámbito donde la modernidad occidental y la oriental encuentran su amalgama en una dimensión de la globalidad. Y en este orden de ideas, cierro mi intervención con un pensamiento en homenaje a diplomáticos e intelectuales como Amado Nervo, José Juan Tablada y Octavio Paz, quienes fueron seducidos precisamente por esa amalgama civilizadora. Y no podemos olvidar la vertiente filosófica de José Vasconcelos, el gran precursor del pensamiento del hinduismo y del budismo en México. Ellos han representado una inspiración perdurable de los valores de las antípodas y por lo tanto significan una dimensión tutelar vigente. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, embajador. Enseguida damos paso a la primera ronda de preguntas y respuestas. En esta primera ronda participará un senador o senadora por cada fracción parlamentaria. Solicito a la senadora presidenta otorgue la palabra a las y los senadores que la hayan solicitado. Gusto, presidente. Pregunto a las y los senadores quién desea hacer uso de la palabra. Agradeciendo puedan manifestarlo levantando la mano. No le pasaron lista. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Malú Micher Camarena. Hasta por 3 minutos, senadora. Muchas gracias. Bueno, pues celebro de verdad que el embajador designado Edmundo Font López haya expresado toda su admiración por el país a donde nos representará. La verdad es un diplomático de carrera, me da mucho gusto y qué bueno que tiene esta trayectoria y este trabajo, más de 47 años en el Servicio Exterior Mexicano, pues es un honor que nos represente en ese país, por supuesto. Y celebro su desarrollo profesional, su plan de trabajo, y creo yo que tanto en Malasia como en la República de Kiribati y de Nauru, pues hará usted seguramente un gran papel.
Embajador, bienvenido, por supuesto, es un gusto participar y escucharle. Qué bueno que este encargo ha sido conferido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Marcelo Ebrard. Lo celebro y qué bueno que nos pueda representar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en estos países tan encantadores de verdad. He escuchado con mucha atención su plan de trabajo, me gustó mucho su propuesta de acercamiento a figuras históricas y de relevancia femenina en la creación y por supuesto es fantástico que una de las primeras sea la escritora Adiba Min, autora de This End of the Rainbow. Es muy bonito lo que usted ha mencionado y bueno, pues qué bueno que tenemos esta oportunidad de platicar con usted. Tomando en cuenta la trayectoria que tiene usted como diplomático y la experiencia representando a México en el exterior, ¿en qué aspectos de su programa de trabajo cree usted que puede hacer una gran diferencia, una mayor diferencia? Y bueno, pues esto creo que sería importante que usted nos lo dijera. Y respecto de la asistencia consular a connacionales, ¿tiene contemplado algún programa para la atención en caso de que allá tuviesen casos en Malasia, que lo dudo que haya muchos mexicanos y mexicanas, pero habiendo, ¿cómo ve usted la atención a nuestros connacionales allá? ¿Ha oído usted hablar de la política exterior feminista, de la iniciativa que hemos presentado ante el Senado para reformular algunos pues, artículos del servicio exterior? Por su atención y por sus respuestas, muchísimas gracias. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Indira Rosales San Román, hasta por 3 minutos. Gracias, senadora presidenta. Muy buenas tardes, embajador. Es un verdadero honor, como siempre, el que haya propuestas como usted, como representante, como senadora del Partido Acción Nacional. Siempre estaremos, por supuesto, apoyando este tipo de nombramientos y nos sentimos muy orgullosos de que una persona como usted nos esté representando en un país con el que tenemos tan estrecha relación económica. Me gustaría únicamente, preguntar en base a su experiencia, con lo que está ocurriendo en el COVID y al ser uno de nuestros principales socios comerciales, en este caso Malasia, y leyendo un poco justamente en el dictamen respecto a la situación económica que tuvo el año pasado Malasia respecto a su Producto Interno Bruto, que fue de los más bajos en sus últimas décadas, ¿de qué manera esto impacta directamente nuestra relación económica con nuestro país? Esa sería una pregunta. Segunda, va un poco relacionada a lo que la senadora Malú Micher comentaba respecto a los mexicanos que pudieran vivir en Malasia, justamente si existe algún tipo de registro, algún tipo de censo de cuántos serían los que están habitando y cuál sería su principal actividad en este caso de los mexicanos que están habitando allá en Malasia. Y una tercera y última pregunta sería respecto a la República de Nauru. ¿Cuál es? Veo que tenemos una relación muy corta, por así decirlo, muy breve con esta república. ¿Habría la intención de signar algún tipo de tratado o no lo considera usted en este momento como un tema prioritario, por el propio tamaño o características demográficas y económicas de la República? Eso sería todo y reiterarle, por supuesto, que estaremos muy orgullosos de su nombramiento y de ratificarlo en el Pleno de este Senado. Gracias, senadora San Román. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Paredes Rangel, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Saludo a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y a nuestras colegas y colegas también varones, senadores. Quiero decir que para mí es un motivo de satisfacción saludar al embajador Edmundo Font, a quien reconozco y aprecio como un funcionario de carrera absolutamente profesional y un hombre
con visión amplia del mundo. Me consta la capacidad con la cual el embajador Font ha desempeñado sus diversos encargos, y me da gusto que un ciudadano cosmopolita que comprende y conoce de las diferentes culturas y civilizaciones que inciden en Malasia nos pueda representar en ese país, si es que el voto del Pleno del Senado así lo favorece. Felicito al Gobierno de la República por esta designación. Señor embajador Font, dos planteamientos muy concretos de posibilidades de cooperación con Malasia. Usted tiene antecedentes de mi vinculación con el mundo rural y con el movimiento campesino. Malasia se convirtió en uno de los países más importantes para la producción de palma de aceite. Siendo la palma de aceite un cultivo de estas regiones, la verdad es que los gigantes del sudeste asiático, increíblemente, en la producción de palma de aceite son las islas del sudeste asiático y de manera muy significativa Malasia. Me gustaría mucho que cuando cumpla usted su misión podamos generar un espacio de cooperación tanto en el ámbito fitosanitario y técnico para la calidad de la producción de la palma de aceite, como en la posibilidad de conocer y generar asociaciones constructivas en ese cultivo, que sería tan importante para el sureste de México y para regular mucho mejor nuestra balanza en materia de producción local de aceite. Y segundo, me interesaría mucho el que pudiéramos también tener contacto con el número de corporaciones, tanto malayas como del sudeste asiático, de manera importante también Singapur, de grandes consorcios vinculados con la construcción, reparación, innovación de puertos. La verdad es que la política portuaria en México ha dejado mucho que desear. Somos un país que no aprovechamos nuestros espléndidos y maravillosos litorales. Tenemos muchas posibilidades de sustituir a grandes puertos del sur de Estados Unidos que están saturados, pero me parece que no tenemos una visión de la potencialidad portuaria de nuestro país, y creo que tanto los puertos tradicionales añejos como Salina Cruz, Oaxaca, y los puertos que tienen enorme potencial de crecimiento como San Blas en Nayarit, y cito estos dos puertos porque están aquí dos senadoras, y qué decir del puerto de Veracruz, sería muy interesante el poder disponer de contactos con el mundo portuario malayo y del sudeste asiático para hacer un programa de innovación portuaria. Muchas gracias por sus comentarios, y el grupo parlamentario del PRI votará desde luego a su favor. Gracias, senadora Beatriz Paredes. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Rogelio Zamora, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Saludo con mucho gusto también al embajador, a mis compañeras y a mis compañeros senadores. Para nosotros en el Grupo Parlamentario del Verde es un gusto contar con la presencia, aunque sea virtual, del embajador en activo con mayor antigüedad. Creemos que es el prestigio del Servicio Exterior Mexicano se ha ido construyendo a lo largo de años, y por supuesto en sus 47 años usted ha sido un también miembro de este gran servicio que es siempre un orgullo para nuestro país. Igual al país al que va, pues tiene antecedentes de una excelente, diría yo, labor diplomática, por la cual se ha incluso logrado salvar la vida de 3 personas que ya habían sido condenadas a la horca, y que entiendo gracias al trabajo diplomático se logró que se produjera un indulto por parte del sultán del estado de Johor. Entonces, esos son los antecedentes de una gran labor diplomática que hay en Malasia,
Y mi pregunta sería enfocada a ese déficit que usted también considera importante en la balanza entre el comercio de ambos países. Me gustaría saber cuáles serían las acciones o cómo cree usted que en este contexto de la pandemia podríamos realizar un equilibrio de esa balanza. Muchísimas gracias. En el Partido Verde Ecologista de México vamos a votar también a favor de su nombramiento. Gracias. Para cerrar el bloque de participaciones, escucharemos a la senadora Berta Carabeo hasta por 3 minutos. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Primeramente me gustaría felicitar al embajador Edmundo Font por el reciente nombramiento como titular en la Embajada de México en Malasia. Tengo la certeza que tendrá mucho éxito en su encargo. Y en ese sentido, después de leer y escuchar su plan de trabajo, me percaté que usted hace mención a un eficaz y discreto cabildeo que la embajada haría en el marco del proceso de ratificación del TIPAT por parte de Malasia. Por ello, me gustaría preguntarle cuáles son las perspectivas de lograr un avance. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que yo le preguntaría. Y pues muchas gracias por su atenta respuesta. Senador Héctor Vasconcelos. Sí, enseguida. Son todos los. Adelante, senadora. Son todos los senadores que van a participar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el embajador Font para responder a las preguntas formuladas por los y las senadoras. Quisiéramos recordarle que cuenta con 10 minutos para sus réplicas, por favor. Muchas gracias. Agradezco las palabras afectuosas, dirigidas, así como yo lo entiendo, de manera clara y rotunda a la formación de un servicio exterior mexicano de carrera que ha puesto en el mundo, en los pequeños ejemplos que se pueden marcar y en las grandes iniciativas, el rigor de una tradición reconocida y que nos abre y nos sigue abriendo camino. Me voy a permitir hacer, si es posible, una referencia global a algunas de las preguntas que me han sido dirigidas y concretamente iniciaría con una de las prioridades que tengo yo a mi llegada, que es la reunión con las aproximadamente 300 familias. Es una colonia mexicana pequeña, significativa, por las diferentes labores que llevan a cabo, contratados por compañías mixtas, realizando algunos estudios importantes y que sin duda encontrarán en esta reunión, y así quiero llevar el mensaje, el respaldo absoluto del ámbito de protección de la Cancillería, pero también expresaré que una de las primeras respuestas a la inquietud de las señoras y los señores senadores fue precisamente preguntar por la dimensión de la atención y el seguimiento que daremos a situaciones de toda índole, con énfasis en la dimensión de la pandemia. Estaremos muy vigilantes de la atención que podamos nosotros encontrar como respaldo a través ya sea de convenios institucionales o de gestiones y buenos oficios. En ese sentido, para mí, que además he tenido la fortuna de representar también a México en el ámbito tan extraordinario de la protección consular, es una de las dimensiones que más me interesan, y les agradezco mucho que haya habido este planteamiento que me permitirá tenerlo como una recomendación
inmediata. Es claro que me dirijo a un crisol de país en cuanto a la dimensión multicultural y que esa potencialidad económica tan formidable me va a obligar a una inmersión profunda para conocer y detectar in situ aquellas oportunidades intrínsecas de una sociedad que además se localiza en el corazón de Asia, pero en una región también del mundo con unas responsabilidades tan extraordinarias que me permiten acceder en este momento a la inquietud que llevo ya y recojo de manera muy particular del estudio de la evolución de la dimensión portuaria en la región. No hay que olvidar que uno de los 3 países que controlan la vía y el flujo de comercio más grande del mundo, que es el Estrecho de Malaca, es precisamente Malasia. Y en ese binomio, que le agradezco a la senadora también Paredes que haya mencionado Singapur, porque Singapur, que es el estado que inicialmente formó parte de la federación en la independencia de Malasia, y que es un país limítrofe, donde procuraré trabajar muy de cerca con nuestro embajador también, con nuestra embajada, porque ofrece aspectos comparativos extraordinarios que han tenido un influjo natural desde el punto de vista geográfico, político también, y toco un tema que no lo mencionamos, pero que es importante, es el influjo de la atención que se le están dando a algunos casos de corrupción que en la región han sido emblemáticos y de alguna manera que nos obligan a visualizar con una atención muy particular. Solamente para que tengan ustedes una idea, uno de los primeros ministros durante 12 años del país, hace muy pocos años, además hijo y sobrino de líderes históricos fundamentales, fue condenado precisamente por fraudes de niveles absolutamente únicos en el mundo. Estamos hablando fraudes mayores cercanos a los 600 millones de dólares. El país logró aplicar medidas anticorrupción que son muy interesantes y que de alguna manera vienen de esa repercusión de las medidas que también Singapur ha ido adoptando. Yo le agradezco mucho también, la senadora Michelle mencionó algo que para nosotros en Cancillería es fundamental y yo espero que avancen estas iniciativas de atender las brechas de género. Creo que se ha caminado, creo que desde el inicio de este gobierno se ha puesto un énfasis particular y tenemos ya avances al interior que se van a materializar además cuando las iniciativas de esta naturaleza evolucionen también en las discusiones, en el mejor sentido de la palabra, del Senado de la República. Creo que es muy importante todos los renglones de reconocimiento, el reconocimiento de dimensión bianual, la atención a cuestiones que deben de permear por la sensibilidad, ya no digamos social, sino humana inmediata de la atención a las madres, a nuestras compañeras que tienen necesidad de que sus hijos vayan a lugares adecuados y dignos y ser atendidos mientras ellas trabajan. En ese sentido, creo que hay una plena conciencia y hay una solidaridad
dentro del servicio exterior para avanzar en estos temas que considero prioritarios y muy importantes. Agradezco mucho también la mención que se hizo a esa búsqueda que yo he tratado de replicar en los países donde he tenido la fortuna y el honor de servir. Para mí también la dimensión diplomática pasa no solamente por el cumplimiento estricto y debido de la representación y de lograr la defensa de los intereses de México, también pasa por el reconocimiento de los valores del otro país, que representan una especie de amalgama, y vuelvo a utilizar esta palabra, en el reconocimiento de los intercambios diplomáticos y en algo que está hoy en día muy en boga y se está estudiando mejor, que es la diplomacia pública. Y en esa diplomacia pública entra en nuestra Cancillería la importantísima labor que se está haciendo en el ámbito de la diplomacia cultural. Hemos, en 2 años, prácticamente ya abordado aspectos tecnológicos, abundado y dado soluciones extraordinarias a una necesaria proyección y un avance de esa potencia cultural en la que seguimos siendo, como lo diría el propio Carlos Fuentes. Esto me concatena a establecer la necesidad de superar las brechas tecnológicas, de acercarnos hasta en los niveles de intercambios que tenemos a nivel electrónico con Malasia, a ampliar los focos que tienen que ver con nuestra inversión para que concientizadas las cámaras empresariales, las de comercio, las industriales, los propios medios de comunicación, tengamos una visión mucho más amplia y no solamente la importantísima y destacada de las inversiones y del incremento de un comercio que necesariamente tiene que pasar por equilibrios. Es decir, una relación bilateral sana tiene que hacer el esfuerzo fundamental de las dos partes por lograr equilibrios en nuestra balanza. Y será para mí uno de los retos. Yo sé que ya he mencionado por lo menos 4 o 5 dimensiones prioritarias, pero estoy convencido que es uno de los ámbitos en los que hay que trabajar más para lograr avances. Yo quiero hacer un reconocimiento pleno a todos mis compañeros, a quienes me han precedido en Malasia, porque yo creo que han sentado bases formidables que me permitirán darle una continuidad de política que yo le podría llamar de Estado en la relación internacional. Perdón, estoy ya con 10 segundos, tal vez me haga falta responder alguna pregunta, pero agradezco mucho esta gran orientación que me han dado para fortalecer mi programa de trabajo. Muchas gracias, embajador. Ahora daremos paso a la segunda ronda de preguntas y respuestas. Solicito a la senadora Pinedo otorgue la palabra a quien la haya solicitado. Pregunto a las senadoras y los senadores presentes si desean hacer uso de la palabra, por favor de manifestarlo levantando su mano para registrarlos. No hay ningún registro, senador presidente. Gracias, senadora. Dado que ningún otro senador o senadora ha solicitado el uso de la palabra, embajador Font, quisiéramos agradecerle muchísimo por sus intervenciones y lo invitamos a abandonar la plataforma digital cuando así lo desee, con el fin de proceder al análisis y la votación del proyecto de dictamen. Realmente, muchas gracias.
Gracias, embajador. Procedemos entonces con el orden del día acordado. Solicito a la senadora Pinedo consulte a las y los integrantes de las comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura solo a su resolutivo. Con gusto procedo, senador presidente. Consulto a las y los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto del dictamen para dar lectura solo al resolutivo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano por 5 segundos. Gracias. Por la negativa. Ahorita. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. Sí se dispensa, senador presidente. Doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Edmundo Font López como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Malasia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Kiribati y la República de Nauru. Sala de comisiones de la Cámara de Senadores a los 25 días del mes de marzo de 2021. Muchas gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen en caso que alguien desee hacer uso de la palabra. Por favor, manifiesten. No, parece que podemos proceder. Entonces, solicitaría yo a la senadora presidenta ahora consulte a las y los senadores si es de aprobarse el proyecto de dictamen. Gracias, procedo. Solicito a las senadoras y los senadores emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y grupo parlamentario. Les recuerdo que es importante mantener encendida la cámara del equipo de cómputo para ver el registro de la votación. Senador Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario de Morena. A favor. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senadora Nancy de la Sierra Aramburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sierra a favor. Senador Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario de Morena. Senadora Marta Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena. Senadora Ifigenia Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. A favor, senadora. Gracias, senadora. Senadora Bertalicia Carabeo Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena. Berta Carabeo de Morena, a favor. Gracias, senadora. Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena. Senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. A favor. Muchas gracias, senadora. Senadora. Gracias. Perdón, Senadora, perdón, si me mencionó, no la escuché. Discúlpeme, por favor, senadora. ¿el sentido de su voto, senadora Micher? Sí, Micher Camarena Marta Lucía, a favor. Gracias, senadora. Senadora Gina Andrea Cruz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senadora Claudia Ruiz Maciel Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI. Así es, iba la votación. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI. Beatriz Paredes, a favor. Gracias. Senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de Morena. Mónica Fernández Balboa, a favor. Gracias, senadora. Senador Marco Trejo Pureco, del Grupo Parlamentario del PRD. A favor. Marco Trejo Pureco, a favor.
Gracias, senador. Listo. Senadora Sacil de León Villar, de la fracción parlamentaria del Encuentro Social. Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, del Grupo Parlamentario de Morena. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Israel Zamora, a favor. Gracias, senador. Senador Juan Cepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. ¿Cuántos a favor? En lo que corresponde a la Comisión de Relaciones Exteriores, se manifiestan 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Procedo a tomar la votación de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. La de la voz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Senador Arturo del Carmen Mo Kawich, del Grupo Parlamentario de Morena. Senador Ricardo Agüel Bardawil, del Grupo Parlamentario de Morena. Senadora Susana Hart Itubarría, del... Arturo Morena, a favor. Gracias, senador Kawich. Senadora Susana Hart Itubarría, del Grupo Parlamentario de Morena. Susana Hart Iturribarría, a favor. Gracias, senadora. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena. Senador Daniel Gutiérrez Castorena, a favor. Gracias, senador. Senador Erubiel Ávila Villegas. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Rosales San Román, a favor. Gracias, senadora. El senador presidente, por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, se manifiestan 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Por tanto, se aprueba, señor presidente. Muchas gracias. Sí, en efecto, en consecuencia, el dictamen queda aprobado. Senador presidente, disculpe la interrupción. Sí, como Quisiera que tomara en cuenta mi voto. Me desconecté y me volví a incorporar. No sé si estoy en tiempo. Sí, como no. Claro. Gracias, senadora Sacil. Gracias. Gracias, por favor. Gracias. Como siguiente punto del orden del día, damos paso a la segunda comparecencia de esta reunión. Solicito a los secretarios técnicos de estas comisiones permitan el acceso a esta plataforma al embajador Mauricio Escanero Figueroa, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado de Israel. Señor embajador Escanero, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión a distancia de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia, Pacífico, África del Senado de la República. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también en las respuestas que dé a las preguntas que le formulen las y los senadores? Sí, protesto. Muchas gracias y solicito amablemente a la senadora presidenta de lectura al currículum del compareciente. Con gusto, presidente. Doy lectura. El ciudadano Mauricio Escanero Figueroa estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Política Pública Internacional por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y en Sustentabilidad y Gestión de Medio Ambiente por la Universidad de Harvard. Asimismo, cuenta con un diplomado en Relaciones Internacionales por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es diplomático de carrera, habiendo ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1982. Ascendió al rango de embajador en octubre de 2014. Desde marzo del 2018 funge como titular de la Embajada de México en Bélgica.
En el exterior ha ocupado los cargos de titular de la Embajada de México en Sudáfrica 2015-2018, representante alterno ante la Misión Permanente de México ante la UNESCO 2011-2015, representante alterno de la Misión Permanente de México ante la OEA 2009-2011, titular del Consulado General de México en Shanghái 2003-2007 y estuvo adscrito como ministro de Asuntos Económicos y Sociales en la Misión Permanente de México ante la ONU en Nueva York en 1998 a 2003. De igual forma, fue jefe de Cancillería en la Embajada de México en Japón y su desempeño en la Embajada de México en Estados Unidos como responsable de relaciones con el Congreso como jefe de Cancillería, en la Embajada de México en Jamaica y en la Embajada de México en Australia como responsable de asuntos económicos. En la Cancillería se ha desempeñado como asesor en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, director general en la Dirección General de Promoción Económica Internacional y asesor en la Dirección General de Asuntos Económicos y Multilaterales. Además, ha estado adscrito en la Dirección para América Latina y el Caribe y en la Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales. Fungió en calidad de enviado especial de México para la primera reunión de alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo que tuvo lugar en México en abril de 2014. En la UNESCO, por elección de los Estados parte, es presidente fundador del Comité Subsidiario de la Convención de 1970 de la UNESCO contra el tráfico ilícito de bienes culturales. En la ONU, por elección de los Estados miembros, fue facilitador del Consenso de Monterrey y de la Conferencia Internacional para la Financiación para el Desarrollo durante el periodo 1999-2002. Tiene pleno dominio del inglés y francés y amplios conocimientos del chino y japonés. Muchas gracias, senadora. Procederemos ahora a desahogar la comparecencia. Para ello, el compareciente tiene hasta 15 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo. Adelante, embajador, por favor. Muchas gracias, distinguido senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Distinguida senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. Distinguidas senadoras y senadores integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. Saludo con gran gusto a todas y todos ustedes. Me es muy honroso acudir hoy a esta comparecencia en el Senado de la República para someter a su alta consideración mi plan de trabajo, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha distinguido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como embajador de México ante el Estado de Israel, a fin de servir a los intereses de México con patriotismo, compromiso, responsabilidad y en estricta observancia de una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano. México e Israel mantienen lazos históricos de amistad y una sólida relación política, económica y de cooperación de alto potencial en sus dimensiones bilateral, regional y multilateral, sustentada en nuestro reconocimiento mutuo como importantes socios estratégicos en un contexto